Muy bien, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de hoy. Hoy vamos a hablar sobre trastornos del espectro autista. Es una población que de manera particular requiere una serie de situaciones que nos va a plantear una serie de retos en el manejo de la contingencia por COVID. Y actualmente, tanto para las posibilidades de regresar a nuestras actividades normales, como ante el hecho de que probablemente muchos chicos se van a quedar en casa otro tiempo, pues no sabemos todavía cuánto. Hemos invitado a la doctora Tania Vargas Rizo. La doctora Tania Vargas Rizo, ella es psiquiatra, psiquiatra, y actualmente trabaja precisamente con población con algún diagnóstico de trastornos del espectro autista en el CISAM de San Jerónimo. Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra a la doctora Tania Vargas. Agradezco mucho que haya decidido unirse a nuestras videoconferencias. Va a hacer su presentación y después tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. Les pido por favor que si tienen alguna que no quieran que se les olvide, la pongan en el chat. Y si no, después, si quieren participar de viva voz, levantan su mano, tanto de preferencia virtualmente en la computadora, para que podamos nosotros identificarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias a ustedes, doctor José Mendoza, por la invitación, por hacer énfasis en esta población de vulnerabilidad, y muchas gracias al INSABI por permitirme estar aquí el día de hoy para ayudar y colaborar en la capacitación del personal de salud. El día de hoy voy a hablar sobre el impacto social y conductual por el confinamiento prolongado debido a COVID-19 en esta población con trastornos del espectro autista. Me gustaría iniciar definiendo los trastornos del espectro autista. Los trastornos del espectro autista son trastornos del desarrollo neurológico. Es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes, considerándose que los trastornos del neurodesarrollo son alteraciones en la configuración del sistema nervioso en etapas tempranas de la vida, en etapas perinatales, que tienen diversas manifestaciones en el desarrollo de la persona. Entonces, justo este trastorno del neurodesarrollo se caracteriza por dificultades principalmente en la comunicación e interacción social recíproca y un patrón de conducta repetitivo y intereses restringidos. Estos síntomas comienzan por lo general en los primeros 2 años de vida, en la primera infancia, y hacen que estas características o estos síntomas les provocan a las personas con TEA que necesiten ayuda en su vida diaria a diferente nivel. Más adelante lo vamos a revisar. Y bueno, la identificación como un diagnóstico categórico, como una entidad clínica, no tiene mucho tiempo. Se trata de los años 40 y fue cuando Leo Kanner, en un grupo de 11 niños, describió un cuadro que denominó aislamiento autista, y entonces él observaba que estos niños mostraban alteraciones del contacto afectivo y un apego intenso a rutinas. Él quizá no fue el primero que observó el cuadro clínico, pero sí fue el primero que lo diferenció de la esquizofrenia y de otros padecimientos psiquiátricos, y lo convirtió en un ente clínico para estudio y para tratamiento de manera individual. Entonces, se le debe a Leo Kanner esta diferenciación, y de los 40 en adelante se empieza a estudiar como un ente clínico aparte. Entonces, en ese momento de los años 40 se consideraba un padecimiento raro, y más adelante, en los 60, comenzamos a encontrar los primeros estudios de prevalencia, o sea, para identificar cuántos tenían el diagnóstico, y eran más o menos de 4.5 por 100,000. Y después, con los años, se ha visto, a lo largo de estos 80 años que se identifican, primero lo que se consideraba el aislamiento autista, y ha recibido diferentes nombres, se han hecho estudios de prevalencia y se ha visto un incremento en el diagnóstico. Por ejemplo, en los años 80, el incremento se dio de 1 en 2.500 personas, y para el 2009 ya había estudios que reportaban una prevalencia de 1 en 110, o sea, alrededor de 1%. Esto es muy importante y es justo
el por qué estoy el día de hoy yo aquí explicándoles sobre este diagnóstico y esta condición. No es tan raro como se conocía en los años 40. ¿Y por qué ha incrementado? Quizás se harán esa pregunta. ¿Por qué ha incrementado la prevalencia? Y bueno, se han estudiado diferentes factores. Uno de ellos es que ha incrementado el diagnóstico porque los criterios se han reconfigurado y han hecho que podamos detectar cada vez mejor a muchas personas dentro del espectro. También hay incremento, esto explica más o menos el 25% del incremento. Otro 15% se debe a que aumentó la concientización y aumentó la capacitación a personas para identificar a este grupo de personas. Personal de salud, el personal de salud cada vez conoce más el padecimiento y sabe identificarlo y canalizarlo. Y también una parte se debe a que muchos de esos diagnósticos estaban mal diagnosticados. Por ejemplo, estaban en el grupo de las discapacidades intelectuales. Entonces cambiaron de grupo y más bien se trataban de trastornos del espectro autista no diagnosticados. Y otro 10% se debe al incremento en los factores de riesgo y actualmente se considera algunos factores de riesgo la edad parental. Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, pero se los adelanto, la edad mayor de 45 años en los papás y mayor de 35 años en las mamás durante el embarazo. Y el otro 46% no está bien dilucidado porque incrementó la prevalencia y porque es una prevalencia tan alta. La epidemiología mundial, o sea, los estudios mundiales de prevalencia más recientes muestran una relación de 1 en 68 niños, por ejemplo, en Estados Unidos en 2006, con una relación mayor niño-niña, o sea, los niños o los hombres más bien están más afectados, casi 4 en 1, y se encuentra una relación 1 de cada 2 niños con TEA tienen discapacidad intelectual. Estos estudios pueden variar de acuerdo a lo que se utilizó como herramienta para medir la inteligencia, a la población que se utilizó, o sea, puede variar, pero más o menos se encuentra alrededor de esas cifras. Y el estudio de epidemiología de Fombone en 2016 nos ayudó a acercarnos a cómo nos encontrábamos con respecto a los trastornos del espectro autista en México, en un estudio que se hizo en Guanajuato. Fombone calculó una prevalencia de 0.87, o sea, alrededor también del 1%, y una relación con discapacidad intelectual de 1 en cada 3 niños. O sea, ya vamos viendo qué características pueden tener las personas con trastorno del espectro autista. De estas personas se encontró que el 25% eran no verbales, o sea, no habían desarrollado un lenguaje verbal, y encontró un 69% de problemas de conducta. Entonces, sí, ya vamos viendo hacia dónde pueden estar sufriendo en este confinamiento prolongado las personas y las familias que viven el trastorno del espectro autista. Entonces, alrededor, o sea, si hacemos como una cifra global, tenemos que alrededor de 1 de cada 100 nacimientos van a estar dentro del trastorno del espectro autista, van a tener esta forma de neurodesarrollo y no es tan poco común. O sea, si ya nosotros hacemos cuenta de cuántos niños hay en una escuela, cuántos niños hay en una guardería, cuántas personas conocemos, por lo menos conocemos más de una persona, ¿no? Por eso es importante como concientizarnos en los trastornos del espectro autista. ¿Cuál es la causa? La causa no está bien dilucidada. Conocemos que factores de riesgo genéticos más factores de riesgo ambientales se relacionan, se conjugan y dan como resultado esta forma de neurodesarrollo. Ahorita existen muchos estudios sobre qué factores pueden, digamos, ser de riesgo en cuanto a la cuestión genética, y hablamos de más que nada un factor poligénico, varios genes que están entrelazados, que están afectados por algunas señalizaciones, por heredabilidad, y
se conjugan con el ambiente. Por ejemplo, esto lo podemos ver porque es uno de los trastornos mentales con mayor tasa de concordancia en familiares. Por ejemplo, en gemelos idénticos hay una tasa de concordancia desde el 36 al 96%, y hay un riesgo acumulado en hermanos con TEA y también en gemelos que no son idénticos del 13%. Y también se han identificado algunos cromosomas asociados como el 2, el 3, el 5 y el X, que también por ahí están investigando y dilucidando quizá por qué hay mayor prevalencia o hay mayor relación hombre-mujer. Que el X es uno de los cromosomas sexuales asociados a la determinación del sexo. En cuanto, también hay una relación muy estrecha con los síndromes genéticos. Personas que tienen X frágil, síndrome de Down, síndrome de Rett, síndrome de Turner, esclerosis tuberosa, pueden también tener, hay una elevación de la presencia de trastornos del espectro autista. Entonces, esto nos habla, como son síndromes genéticos, son alteraciones cromosómicas bien identificadas, nos habla que hay una relación por ahí en esos genes que están interactuando y que están provocando esta forma de neurodesarrollo. Y también algo que se ha visto y sustenta estos factores genéticos es la relación que hay en cuanto a los genes que comparten otros trastornos del neurodesarrollo, como la discapacidad intelectual y la epilepsia. Entonces, está muy interesante porque, aunque no se ha dilucidado, aunque es difícil establecerlo, por ahí la genética está ampliando sus estudios para podernos dar más información. Y estos factores genéticos se combinan con factores ambientales, pero factores ambientales que están alrededor de la concepción, o sea, del embarazo y el nacimiento. Como por ejemplo, algunas formas de epilepsia congénitas de inicio muy temprano en la infancia, también errores congénitos del metabolismo, digamos que enfermedades que hacen que están codificadas por genes y que hacen que el metabolismo de ciertas sustancias no esté bien, no se realice de forma adecuada y aumenten las sustancias tóxicas en el organismo y en el cerebro, y entonces esos son otro de los factores. También otro de los factores asociados es la encefalitis herpética, o sea, una inflamación del cerebro durante los primeros meses y 2 años de vida, provocada por herpes virus. También intoxicación por metales pesados, porque sabemos que tienen gran afinidad por el tejido del sistema nervioso y provocan muerte celular, en este caso neuronal. También otro de los factores perinatales muy estudiados son las infecciones con repercusión sistémica en el embarazo. O sea, mamás que se infectan y que tienen infecciones, que tienen síntomas sistémicos o afectación sistémica como rubeola, sarampión, varicela. Incluso hay algunos estudios que no están bien dilucidados como influenza. Entonces aquí es donde también me gustaría poner un énfasis porque no sabemos qué efectos va a tener el SARS-CoV-2 en el embarazo a nivel perinatal. Y ahorita que lo mencionas, fíjate que sí, o sea, desde 1910 más o menos fue el primer, en el 16 fue cuando se descubrió la primera encefalitis letárgica, secundaria influenza. A partir de ahí viene una serie de síntomas neuropsiquiátricos asociados a los virus. Una de las principales cosas que se asociaba era un síndrome esquizofreniforme agudo. Incluso llegaron a decir que la esquizofrenia era causada por algunos virus. Y hubo un punto de manera muy particular con SARS-CoV-1 y con el MERS-CoV, que han ido dando manifestaciones así, poquito a poquito a lo largo del tiempo. Entonces creo que esto pone mucho la huella de que tenemos que estar estudiando a todas aquellas personas que durante el embarazo tuvieron COVID. Exactamente. Y también a los niños que se infectan por COVID en etapas tempranas. Exactamente. Y también tenemos factores como complicaciones alrededor del parto, como prematurez, sufrimiento fetal, traumatismo craneoencefálico y todo lo relacionado que haya poca oxigenación en el nacimiento. Y
Otro factor que les adelanté hace un momento es la edad paterna mayor a 40 y materna mayor a 35 años durante el embarazo. Ok, el diagnóstico es clínico y las características o los síntomas se dividen en dos grandes grupos y en esos dos grandes grupos caben hasta 200 síntomas. Por eso cada niño, cada persona, o sea, cada niño, adolescente y adulto con TEA tiene una configuración distinta de la manifestación. O sea, que ninguno se parece a otro. Pero todos comparten que tienen un patrón de conducta e intereses restringidos, repetitivos y estereotipados que pueden ir, aquí caben, por ejemplo, los síntomas que hay un apego a rutina, una insistencia en que las cosas no varíen. Imagínense, si ahorita está variando de manera exponencial, esa es una de las características de ellos. Si a nosotros, que no tenemos una afección aparente, nos cuesta trabajo, imagínense cuando hay una condición que lo provoca. Y también aquí entran los movimientos estereotipados, y los intereses sensoriales, o sea, que busquen, por ejemplo, o que tengan hiper o hiposensibilidad sensorial, que no les gusten ciertos olores o que les gusten oler ciertos olores, que no toleren ciertas texturas en las manos. Entonces ahí nos vamos adelantando de dónde está el desafío, ¿no? En el lavado de manos, en el uso de gel, y también tienen las alteraciones sensoriales, digamos, pueden ser a todo nivel sensorial, incluyen los 5 sentidos y pueden estar hiper o hipo integrados, por así decirlo. Entonces, abarcan muchos y cada niño tiene, o cada persona tiene una configuración diferente. Incluso los ruidos, las luces les pueden afectar o lo contrario, les gustan los ruidos o les gusta estar viendo luces. Eso es una variedad de síntomas. Y el otro grupo de síntomas son las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social. En este grupo de síntomas van desde los niños que no son verbales, como, bueno, nos adelantó, nos acercó Fombone, 25% de los niños con TEA en México, que él calculó en su grupo, no habían desarrollado un lenguaje, o personas que desarrollaron lenguaje y que conversan, pero no comunican eficientemente porque les faltan leer las señalizaciones sociales de nuestros gestos, de nuestras entonaciones y el sentido figurado, o personas que desarrollan un lenguaje muy, muy básico. Ahí, y aparte del lenguaje, de tanto el lenguaje receptivo como el expresivo, está también alterado la intención de comunicar. Entonces, nuestros chicos y las personas con TEA pueden estar teniendo afectaciones a diferente nivel en la forma en la que comunican. Y, obviamente, vamos a encontrar formas muy abigarradas de comunicación, incluso de cómo expresan lo que les está ocurriendo en este momento, cómo expresan, cómo están entendiendo este confinamiento por una pandemia que paró el mundo. Entonces, estas deficiencias ya nos están dando una línea de por dónde va a estar afectada la vida diaria durante un confinamiento prolongado. Entonces, algo que me gustaría ir aclarando es que, bueno, estoy hablando de trastornos del espectro autista, pero este nombre fue denominado de diferente forma de acuerdo a las clasificaciones diagnósticas internacionales. Por ejemplo, DSM, que es la clasificación diagnóstica donde se engloban todos los padecimientos mentales, y esa es la clasificación americana, comenzó a incluir hasta la versión número 3 en 1980 a este grupo de personas y empezó a hablar del autismo infantil como una categoría diagnóstica. Y en el DSM-3 revisado en 1987 se introduce ya el trastorno autista como tal. Perdón, en el DSM-3 en 1980 se empieza a hablar, pero ya se introduce como una categoría diagnóstica en el 87.
Y en 1994, cuando se actualiza esta clasificación diagnóstica, ya con los estudios que se tenían, se pudieron categorizar diferentes formas de expresión y se dio el diagnóstico en 5 categorías. O sea, el trastorno autista, o sea, que es el equiparable con autismo infantil del CIE, que es la clasificación europea, el trastorno de Asperger, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Entonces, en ese tiempo, teníamos que categorizar, meter en cajones, por así decirlo, según las manifestaciones que presentaban. Por ejemplo, si había retraso o no del desarrollo del lenguaje, si había o no discapacidad intelectual, si había o no regresión del desarrollo, teníamos que categorizarlo. Entonces, eso era hasta la clasificación pasada. En el 2013 se actualiza la clasificación, se publica el DSM-5 y se sustituyen todas estas categorías, se engloban en un espectro de síntomas. Se saca el síndrome de Rett porque se identifica la causa genética específica, hay una causa genética específica, y los demás quedan en un espectro que ahorita les voy a mostrar, donde la línea horizontal va configurando desde el lado izquierdo los síntomas más severos, hacia el lado derecho los síntomas más leves de estos 2 grupos que les comenté, y es dividida por una línea vertical donde trazan los diferentes, en la parte superior, las personas que no tienen discapacidad intelectual o que tienen capacidad intelectual alta, en la parte más superior, y abajo las discapacidades intelectuales hasta llegar a la parte más inferior donde está la discapacidad intelectual profunda, la más severa. Entonces, este es el espectro desde un esquema muy padre que nos dibujó un neuropediatra del desarrollo que se llama James Copeland, y él con estas 2 líneas puede dividir en 4 cuadrantes cómo quedaron quizá estas categorías. Por ejemplo, el síndrome de Asperger quedó, si ven en la imagen, en la parte más externa derecha, o sea, los síntomas más leves, y en la parte superior, sin discapacidad intelectual. Y por el lado contrario, el autismo, que se conocía como de bajo funcionamiento, quedó en la parte más inferior e izquierda, o sea, que tienen discapacidades intelectuales y tienen síntomas de severos a moderados. Entonces, así quedó el espectro configurado. Ok. Y algo muy importante que nos enmarca el DSM-5 es que, bueno, ya no los vas a poner en cajones. Todos son trastornos del espectro autista, pero tienes que especificar aquellos factores que les dan buen o mal pronóstico. Como, por ejemplo, tenemos que especificar en el DSM-5, ponerle los apellidos al trastorno del espectro autista, si se acompaña o no de discapacidad intelectual y si se acompaña o no de un trastorno del lenguaje. También tenemos que especificar si se asocia o no a una condición médica o genética, por ejemplo, si tiene Down, si tiene X frágil, o si hay algún factor ambiental conocido que le esté provocando los síntomas. Por ejemplo, la fenilcetonuria. También si se asocia o no a otro trastorno del neurodesarrollo o a un trastorno mental o del comportamiento. Sí, exactamente. Quiere decir que los trastornos del espectro autista pueden ir acompañados de otros trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno por déficit de atención, como los trastornos del movimiento, como los trastornos del aprendizaje específicos. Ok, y también algo que tenemos que como identificar con la nueva clasificación es el nivel de apoyo que requiere según el nivel de gravedad. Entonces aquí, ¿por qué lo traigo el día de hoy? Para que lo conozcan y también porque nosotros podemos ya ir prediciendo, o sea, ir
viendo si nuestro paciente requiere un nivel de apoyo de 2 a 3, va a estar teniendo muchas dificultades ahorita durante el confinamiento. Y el DSM-5 trae una tablita, no lo voy a leer todo, pero esa es la tablita que trae para nosotros más o menos identificar en cuál grado está nuestro paciente, y los grados se, digamos, establecen primero el grado que necesite la comunicación social. Si la persona uno tiene pocas palabras que se entienden o no desarrolló lenguaje y raramente inicia interacción, ocupa el grado mayor de apoyo en comunicación social. Y si emite frases sencillas y sus conversaciones se limitan a intereses especiales muy concretos, necesita el grado de apoyo 2, o sea, necesita ayuda notable. Y el grado de apoyo 1 son aquellos que ya conversan, pero de pronto tienen dificultades para poder entender y llevar a cabo una conversación con una comunicación eficaz. Estos son el grado 1. Y aparte tenemos que determinar en los comportamientos restringidos y repetitivos qué nivel de apoyo requieren. Aquellos que son súper inflexibles en el comportamiento, con una extrema dificultad de hacer frente a los cambios, y que los comportamientos restringidos y repetitivos, la rutina, los movimientos estereotipados, están interfiriendo con su funcionamiento en todos los ámbitos. Ellos necesitan un grado 3 de apoyo, o sea, ayuda muy notable. Y aquellos que tienen también dificultades en el comportamiento y hacer frente a los cambios, pero por la frecuencia no son tan intensos, son o sea, pero se ven día a día, o sea, son observables, pero no son tan frecuentes como para provocar una notable afectación en el funcionamiento. Necesitan ayuda notable, o sea, grado 2, y aquellos que solo tienen problemas en la planificación y organización que le dificultan la autonomía, necesitan un grado 1 de apoyo. Entonces, tenemos pacientes que pueden estar combinados, por ejemplo, tener un lenguaje y conversar, grado 1, pero quizá en grado 2 son súper inflexibles, y eso es lo que le está provocando quizá que tenga desafíos durante este confinamiento, aunque hable, pero si es muy inflexible, si está en la inflexibilidad y necesita ayuda grado 2 o grado 3 en los comportamientos restringidos, le puede provocar cierta disfunción. Entonces, esto es lo que nos trae el DSM-5 para medir los niveles de apoyo por grado de severidad en los dos grupos de síntomas. Y entonces, otro de los factores que van a influir en cómo están adaptándose son las comorbilidades. O sea, las personas con TEA, hasta el 70% de las personas con TEA tienen un diagnóstico agregado, o sea, una comorbilidad. Y muchas veces, hablando anecdóticamente, los pacientes llegan por sus comorbilidades y más que por la preocupación de que sea un trastorno del espectro autista. Y entonces es cuando los diagnosticamos. Pero es muy alto la presencia de comorbilidades o de otros diagnósticos agregados. Por ejemplo, el trastorno negativista desafiante varía también la edad, pero está alrededor del 30 al 60%. Imagínense, el negativista desafiante es un trastorno de la conducta. Son niños que se oponen, puede ser pasiva o activamente, a hacer lo que se les indica. Imagínense en un confinamiento con la familia y un niño con trastorno negativista desafiante y TEA. Otra de las comorbilidades es el trastorno por déficit de atención, hasta el 28%, del 28 al también 40-50%, dependiendo qué estudio se revise. Los trastornos de ansiedad también es una de las comorbilidades, por ejemplo, aumenta en la edad adulta. Otra de las comorbilidades es la epilepsia. Entonces, Hace unos días voy a tener una conferencia sobre TEA de adultos y COVID, y uno de los principales retos para ellos fue los cambios no solo las cuestiones comportamentales, sino los cambios digitales. O sea, la dificultad de sostenerte en un trabajo digital para un paciente con TDA. Y muchos de los pacientes que tienen Asperger son diagnosticados como TDA.
Sí. O sea, que no sé si sea por la comorbilidad o sea, es muy frecuente la comorbilidad Sí. entre Asperger y TDA. Y TDA, sí. Sí, exactamente. Y entonces, esta comorbilidad le hace tener mayores dificultades, ¿no? A diferencia de un Asperger o esta forma leve del autismo sin discapacidad intelectual, sin TDA. O sea, sí va a cambiar el pronóstico del paciente. Entonces, el tratamiento que ellos requieren, que nuestra población con TDA requiere, depende de la edad. En etapas, por ejemplo, de infancia y adolescencia, el tratamiento es más extensivo, intensivo y especializado, pero al final de cuentas no hay un tratamiento curativo. El tratamiento no se enfoca en curarlos porque es una condición de vida. Y el tratamiento se enfoca en mejorar la evolución, el pronóstico y la funcionalidad, y que cada vez requieran menos nivel de apoyo. Entonces, él debe incluir intervención temprana en la infancia, sobre todo en la infancia temprana, porque eso se ha visto, la intervención temprana se ha visto como uno de los factores de mejor pronóstico, sobre todo en la primera infancia. No esperarnos a dar terapia hasta que ya tengamos como por ejemplo cuando nos queda duda de un niño, si tiene o no TEA, no esperarnos, hacer intervención temprana, como si tuviera. Oye, me acuerdo que hace unos años se decía que el reto es diagnosticarlo antes de que cumpla un año. O sea, de que antes de que cumpla un año estuviéramos observando si el chico no hace por comunicarse, si no tiene la sonrisa social, si no tiene ninguna simbolización. No sé si pudiéramos aclarar más o menos esto, porque creo que sí es un reto, ¿no? O sea, cuando encuentras al paciente al año de edad, puede hacer muchas más cosas antes de que empiece todo el proceso de lo que antes le llamaban como pues, desintegración, ¿no? Sí. Y no sé, o sea, como ¿qué nos podría dar una pauta de que algo no está bien en mi bebé de 1 o 1 año y medio o menos? Sí, exactamente, José. El reto actual es identificar a la población de riesgo en etapas más tempranas. Incluso los instrumentos de tamizaje y de diagnósticos están buscando identificarlos y diagnosticarlos cada vez más temprano, entre los 12 y 18 meses, y son esfuerzos pues grandes que se están haciendo por el impacto que tienen. Muchos de estos niños que se diagnostican en esta etapa van a perder el diagnóstico, pero se hizo la intervención. O sea, quizá más o menos he estudiado como un 20% pierden el diagnóstico más adelante, los que están dentro de los primeros 18 meses, pero quizá cambiamos la curva hacia dónde se iba a dirigir, ¿no? ¿Y cuáles son, se están estudiando cuáles son estos factores, más bien cuáles son estas señales de alerta o cuáles son estos, digamos, datos de alarma? Y uno de ellos es la atención compartida. La atención compartida el bebé la empieza a desarrollar a partir de los 6 meses y está muy relacionado con una atención compartida deficiente. La atención compartida es la capacidad que tenemos para compartir un objeto en común y empieza con las miradas, o sea, ver a los ojos. Ver a los ojos, ver ese objeto en común y regresar la mirada a la persona con quien estás compartiendo. Esa capacidad se desarrolla en las etapas tempranas. Desde entre los 6 y 8 meses ya vemos que un niño cada vez comparte más, voltea más. Otro de las señales, bueno, en este caso de la atención compartida, si vemos que un niño a los 12 meses tiene muchas deficiencias en la atención compartida, pues vamos a ir identificándolo para atenderlo, para darle intervención temprana. Eso es como ahorita el reto. También, por ejemplo, el señalar. Niños que no están desarrollando en el primer año de vida gestos de comunicación. Señalar, sonreír, hacer gestitos, mandar besitos, ¿sí? Y también, obviamente, el lenguaje verbal. Entonces, se están estudiando muy bien cuáles son estos, digamos, por así decirlo, elementos clínicos que nos puedan orientar a que, ¿no? Como premórbidos o que nos puedan orientar. Afortunadamente, en el desarrollo, en el neurodesarrollo,
un niño a esta edad, al primer año de vida, primer año y medio, podemos cambiar, o sea, es lo que se ha visto, cambiar hacia dónde se dirigía, y con la estimulación temprana, incluso muchos niños ya por ejemplo, que se sospechaba de TEA en los primeros 2 años de vida, más adelante, como si lo hubieran resuelto, ¿no? Pero quiere decir que se atenuaron tanto los síntomas que ya no los identificamos y tienen una muy buena funcionalidad. Entonces, sí, la intervención temprana es primordial. Aquí también tienen una pregunta, no sé si la quieras contestar ahora. Dice, la estadística de la incidencia del problema autista, ¿de dónde es? Porque se me hace mucho que 1 de cada 100, y pone como ejemplo. Entonces, eso significaría que en una escuela primaria existirían de 2 a 4 niños con autismo. Sí, claro. Los hay. Y ese ha sido un punto que hemos tratado de discutir, porque cuando se identificaba cualquier gesto que pudiera representar del espectro autista, al niño se le excluía de las escuelas. Y actualmente lo que se hace es identificar los síntomas suficientemente aminorados, digámoslo así, que pueden ocurrir en este 1 de cada 100, como dice, porque el 1 de cada 100 no necesariamente es el 1 más grave, pero sí es muy frecuente, muchísimo más frecuente de lo que nosotros creemos. Hemos de entender que nuestro sistema nervioso central es un conjunto de evolución que desde el inicio va a empezar un desarrollo y que probablemente nos va a dar las manifestaciones a la edad que nosotros pues, quisiéramos que las den, ¿no? Y de repente hay personas que fueron con síntomas tan mesurados que dan ya las manifestaciones a edades más tardías. Sí, claro. No sé si quieres comentar también sobre eso. Sí, estamos hablando del espectro autista, estamos hablando desde las formas más identificables, o sea, con las sintomatologías de severa a moderada, pero también se identifican a las formas leves que pues quizá no es difícil identificarlas, que quizá llegan por las comorbilidades y que no tienen una alteración tal como para que fácilmente se diagnostiquen. Muchas veces se diagnostican por diferentes situaciones, comorbilidades o porque llegan acompañando a sus hijos y o sea, por ejemplo, en la práctica clínica pasa mucho en la clínica de autismo donde trabajo en San Jerónimo, que llegan los papás con su hijo que tiene las formas más moderadas y severas del espectro, pero ya haciendo las preguntas, los papás dicen, es que a mí me pasaba eso de pequeño. Y entonces empezamos a identificar a estas personas, estos familiares que no se habían diagnosticado. Esta prevalencia, esta cifra, concuerda con la epidemiología mundial. Hay muchos estudios, pero es alrededor de 1 de cada 100. El estudio donde mostraron mayor prevalencia es el 2016 de Christensen, de 1 en 68. Pero en México se hizo uno en 2016 en Guanajuato, por Fombone. Y él también calcula alrededor es 0.87, es un poquito más de 1%, sí, un poquito menos de 1%, pero está alrededor del 1%. Estas cifras, si gustan, les paso los artículos. No, y creo que más que pensar, no, es más de lo que creemos, ¿no? O sea, lo vemos menos de lo que creemos. Y de repente sometemos a ciertas personas que podrían tener un nivel de aprendizaje mejor si analizáramos sus formas de inteligencia de una manera más, pues, profesional e integral, y los sometemos a una gran cantidad de frustración, involucrándolos en un sistema que no es que no tiene la sensibilidad para identificar estos trastornos. Creo que sí es muy importante, más que decir es menos, es saber que es mucho, y que tenemos que trabajar mucho en los sistemas educativos para que sean no solo sensibles, sino incluyentes con este tipo de diversidades del sistema nervioso central. Sí, claro, uno de los objetivos de que esté el día de hoy y que yo me prometí es poder traer a ustedes esta información lo más actualizada para poder concientizar sobre todo al personal de salud, para que vean que sepan que no es tan poco común como se creyó en su momento, en los 40, en los 80, es más común. Y de seguro, ya revisando los síntomas, conocen a más de una persona que está en el espectro y que no está diagnosticada. Casi siempre está en la forma más leve. Aquí también hay un comentario de Yamel Campos, donde dice que antes de 1 año se hace complicado el diagnóstico a no ser que sea severo.
es difícil porque los signos de alarma no alarman. Y también comentan sobre la prueba EDI, pero que es complicado por ser un poco subjetivo, entonces no sé si... Lo que queremos, digo, para mí lo importante no es que se haga el diagnóstico en este nivel, sino que se plante la duda. O sea, es preferible que durante el primer año de vida digas, algo creo que no está bien, vayas, preguntes y te digan, no, no te preocupes, todo está bien, a que me lleguen los 3 o 6 años y la situación ya se haya complicado mucho, ¿no? Y yo creo que eso de los puntos es que los datos de alarma no alarman, ha sido prácticamente el sine qua non de la salud mental. Todos los datos de alarma en salud mental no alarman. O sea, me estoy muriendo de estrés, pero ya, pero así es normal porque así soy yo, ¿no? Y particularmente en el contexto de la crianza y la vigilancia del desarrollo de un niño, pues no sé, o sea, yo creo que en secundaria deberíamos llevar una clase de desarrollo normal, porque creo que es una situación, y nos daremos cuenta que muchos de nuestros compañeros todavía no tienen su desarrollo normal, ¿no? O sea, es muchísimo más frecuente estas variaciones del desarrollo. Y no significa que quieras como generar como que todo el mundo sepa que tiene o no algún proceso mórbido, sino que se puede ayudar y se puede rehabilitar en tiempos tempranos y probablemente desaparezcan muchos de estos factores. Entonces, sí, es más que diagnóstico, es generar la alarma, generar la duda. Y la intervención. Es eso, ¿no? La intervención temprana. Actúa como sí. Si ante la duda, actúa como sí. Eso es como el actual consenso internacional. Interviene, hace intervención. Y bueno, el tratamiento, sobre todo en la infancia, debe ser multidisciplinario, personalizado, intensivo y extensivo. Cada niño adolescente tiene una configuración distinta. Generalmente incluye terapia de lenguaje y aprendizaje, rehabilitación física, terapia conductual, terapia ocupacional, terapia de socialización y seguimiento médico, principalmente por las comorbilidades tanto médicas como psiquiátricas. En este caso, somos muy pocos psiquiatras infantiles, muy pocos. La idea es que este seguimiento no se haga, pues no se centralice solo en los psiquiatras, sino que otros médicos estén capacitados para llevarles el seguimiento básico. Y ya los casos más complicados poderlos referir. Y bueno, ya conociendo hacia dónde puede ir la dimensión sintomática, conociendo hacia dónde puede ir la discapacidad intelectual, las dificultades en la comunicación, las comorbilidades, pues sabemos que este cambio tan repentino y prolongado, pues les van a traer desafíos, tanto a ellos como a las familias. Entonces ellos, por su apego a rutinas, como una de las características, se les va a dificultar la flexibilidad al cambio repentino. También van a tener dificultades para comunicar lo que están sintiendo. Hay que ayudarles, hay que facilitarles mucho más. Y entonces van a tener de pronto manifestaciones conductuales como incremento en los movimientos estereotipados, incremento en las rutinas, en los rituales, rabietas, van a tener agresividad dirigida hacia ellos mismos o hacia las otras personas. Depende también de el nivel de apoyo que requieran y las características que tienen. Los que tienen más desventajas son los que están en la primera infancia, los que están en los síntomas severos y moderados, los que tienen discapacidad intelectual y los que tienen algunas comorbilidades que provocan mucha disruptividad en el seno familiar y desgaste del cuidador primario. Como, por ejemplo, los niños que tienen trastorno oposicionista desafiante, discapacidad intelectual, provocan empeoran el manejo conductual y desgastan más a la familia y principalmente al cuidador que está más tiempo con ellos. Entonces, aquí no nada más vemos a una persona que está sufriendo este confinamiento, sino también principalmente al cuidador. Se desgasta y el cuidador desgastado puede estar muy relacionado con síntomas de ansiedad y depresión. También se puede exacerbar comorbilidades como ansiedad y depresión en las personas con trastorno del espectro autista durante este confinamiento. Y también, pues, la suspensión del tratamiento integral
trae consigo consecuencias, sobre todo en aquellos que apenas estaban en el diagnóstico o que estaban iniciando la terapia y de pronto ya no tienen ese mismo acceso. Y por ejemplo, también aquí englobo aquellas personas que tenían otra comorbilidad neurológica o médica y que tenían que ir a sus citas frecuentemente, incluso también con el propio psiquiatra. Entonces se pueden desajustar de sus comorbilidades. Y bueno, esto que nos está ocurriendo también es algo que es inédito. Ahorita hacemos un llamado más bien a las aproximaciones innovadoras. ¿Cómo resolver de una manera pues creativa estos? O sea, sí está bien señalar cuáles son los que, o sea, es importante y partimos desde señalar cuáles son las dificultades que están presentando, pero también generar creativamente apoyos y aproximaciones. No va a ser exactamente igual a cuando estábamos antes del confinamiento. Quizá no sabemos si vayamos a regresar a como estábamos antes, no lo sabemos, pero sí tenemos que ir aproximándonos a acercarnos a ayudarles. ¿Cómo? Pues se están creando mucho material, sobre todo digital, para proporcionarle a las familias, pero también tenemos que ver de pronto cómo hacer intervenciones a distancia, cómo continuar con las intervenciones a distancia. No de manera general, sí, o sea, bueno, de manera general y básica, ofrecerla, pero también hacer intervenciones, crear como programas, crear estrategias para hacer intervenciones y valoraciones más específicas. Y con una aproximación, no igual, no sea, o sea, quizá no sea, tenga la misma eficiencia, no sea igual de eficiente, pero sí nos estamos acercando. El uso de dispositivos electrónicos para acercarnos, también ya centrarnos más, y esto ya tiene varios años, porque se ha visto que sí tiene un efecto sobre el pronóstico, sobre todo los más pequeños, las intervenciones mediadas por los padres. O sea, darle también peso a estas intervenciones y continuar mejorándolas. Y la reestructuración de los apoyos educativos. En este caso, las clases por Zoom no es igual al homeschooling o a la escuela a distancia. No es igual, pero en este momento, o sea, digamos, cuando nos vamos al confinamiento, se intentó, digamos que los profesores, los maestros, intentaron aproximarse con el Zoom, con medidas. Y viéndolo a largo plazo, tenemos que ir mejorando estas medidas y acercándonos a técnicas más didácticas que puedan ayudarle, ir como modificándonos y mejorándonos y reinventándonos para que al haber empezado con clases mediante Zoom, nos acerquemos a un homeschooling con más eficiencia. Y el reto está en el homeschooling o la educación a distancia didáctica en personas con discapacidad. Ya, por ejemplo, la INEA lanzó, ya están reestructurando los modelos de educación a distancia en niños más grandes y adolescentes, pero también nos faltan los pequeñitos. Y otra pregunta que nos hacemos, digamos, los que nos dedicamos a los trastornos del neurodesarrollo y los que sabemos los factores de riesgo, y en este caso, los que conocemos y es importante, ¿no?, saberlo, que también los niños con trastorno del espectro autista, como otras enfermedades que se han identificado, como diabetes, como, por ejemplo, asma, tienen en un grupo, como es un grupo muy heterogéneo, un grupo de ellos, y se han identificado, pueden tener varias modificaciones a nivel inmunológico. Por ejemplo, se han visto en estudios que muchos de ellos tienen incremento de las citocinas inflamatorias y una respuesta inmune anormal, o sea, a diferente nivel.
no está bien dilucidado, no está bien, se está estudiando, ¿no? Y se ha visto que sí hay algunas alteraciones a nivel inmunológico a diferente nivel. Y entonces la pregunta es, ¿habrá algún riesgo, por ejemplo, en este grupo de personas con alteraciones inmunológicas asociados al trastorno del espectro autista para la complicación por COVID-19? Entonces, salta esta pregunta. Creo que hacen falta estudios para poder ver el efecto que tiene en esta población en particular, pero ya hay algunas publicaciones. Aquí les dejo en la parte de abajo la referencia, por si quieren buscar. Entonces, sí hay una hipótesis por ahí de cómo hacia dónde también tendríamos que estudiar, porque quizás sea una población, aparte de vulnerable al confinamiento, vulnerable a complicación por COVID-19. Y bueno, no sé cuánto tiempo tenemos, ¿sí? Ok. Hay que ofrecer recomendaciones a los padres y a las familias. Yo divido en dos grandes grupos las recomendaciones en este momento. Uno sería la prevención de la infección, o sea, del COVID-19, y el otro sería los apoyos a los padres para poder ir ayudando en los efectos provocados por el confinamiento prolongado de las familias y de los niños. Hay muchos recursos ya en Internet. Por ejemplo, para la prevención de la infección tenemos un reto, sobre todo en aquellos niños que tienen más alteraciones en la integración sensorial táctil y olfatoria, cómo usar el cubrebocas, cómo ayudarles. Y entonces, uno de los apoyos es historias sociales, decirles con un lenguaje sencillo y claro, mediante una historia social, el por qué va a utilizar ese cubrebocas. Y entonces, estos son algunos recursos. Otro de lo que tenemos que ir adecuando a los chicos. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que ellos escojan el tipo de tela, que sea una tela que no les provoque pues rechazo, que incluso si tienen intereses muy específicos en ciertos temas, superhéroes, dinosaurios, que ellos escojan para que también lo tomen como algo propio y les guste, ¿no? Eso ayuda como a hacerlo más amigable. Y también a ir con aproximaciones, o sea, cada vez más tiempo. Por ejemplo, irlos entrenando desde antes que salgan a la nueva normalidad. Desde minutos y cada vez que lo toleren más tiempo, con aproximaciones, apoyarles, ponerles unos minutos y cada vez más tiempo que vayan tolerando los chicos. Y en este caso sí les lastima la parte de atrás de las orejas, del pabellón auricular. Pueden utilizar estos botoncitos para que no sientan la presión. Eso es una de las cosas que les ayudan en general a todas las personas. Se han creado también varias estrategias para ayudar a las personas con TEA y a los efectos provocados por el confinamiento, y se generalizan en 6 grandes grupos. 1, brindarles explicación y contexto, sobre todo a los niños más pequeños. Usar una terminología clara, sencilla y evitar frases abstractas o metáforas, porque muchos no nos van a entender. O sea, claro, cómo van las cosas. Y puedes apoyar, decirle a los papás que se pueden apoyar en fotos puede ser de ellos mismos o de pictogramas, que ya hay bastante material realizado por diversas fundaciones en Internet. Y la otra es transmitir tranquilidad. Cuando les vas a explicar a los chicos, hay que tomarles esos 5 minutos previos para transmitirles tranquilidad. Decirle a los papás que no te vean. Una cosa es sí estar ansioso y estar nervioso por cómo o sea, sentirte así, pero tú le tienes que transmitir tranquilidad. Así que tómate tus 5 minutos antes de explicarles o antes de estar con ellos ayudándoles. Hay que ayudarles bastante. Y también habilitar la expresión y explicar posibles sentimientos. Ayudarles, incluso con imágenes de caritas, para que puedan ellos señalar cómo se sienten, por ejemplo, a los que no son verbales.
ayudarles en esta dificultad en la expresión y en la comunicación. Y otra de las recomendaciones que hay que darles a las familias es que es necesario generar y mantener rutinas, pero también hay que ir variando, o sea, tener una rutina base y también teniendo, como son muy rutinarios también, teniendo algunos cambios pequeños para darle certidumbre a ellos también. O sea, de que va a haber, por ejemplo, la rutina que se debe mantener es del cuidado diario. Levantarse, quitarse la pijama, cepillarse los dientes, o sea, ir poniendo incluso con imágenes visuales, pero también ciertos días, aparte de la rutina, ir cambiar con actividades lúdicas, o sea, generar nuevas actividades lúdicas que le ayuden a que tengan esa certidumbre de otro día, de que va a ser un día nuevo, de que va a ser otra experiencia también. Y otra es promover el contacto a distancia con otros, o sea, mediante redes sociales, mediante el teléfono, WhatsApp, videollamadas, que hablen con otros familiares que no están en casa, que vean a los abuelitos, que vean al amiguito, que vean, o sea, que vean a otros y promover este contacto. O sea, una cosa es el confinamiento y otra cosa es la distancia social. O sea, ¿a qué me refiero? Puedo estar en otro país, pero conectado socialmente. Eso es lo que tenemos que promover, o sea, el contacto y la comunicación mediante la tecnología. Y también estar alertas en el cambio de comportamiento, ver qué puede estar provocando estos cambios en el comportamiento. Hay un material en el micrositio de coronavirus.gov, en la parte de salud mental, que se realizó por la Clínica de Autismo de CISAME y por el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, o sea, por el personal que trabaja con esta población. Y ahí lo pueden encontrar, por ejemplo, les dejo el link para que lo busquen, aquellos que no lo conozcan, y lo compartan a las familias. En este material vienen diferentes estrategias que se crearon, como el lavado correcto de manos, la familia y la crianza, las estrategias de afrontamiento de ansiedad, las actividades de motricidad fina, cómo promover el uso de cubrebocas, control de esfínteres, planificación de actividades en los niños, el reforzamiento de la estrategia conductual, los tips para seguir la cobertura y no angustiarse, y el insomnio de niños con TEA. Entonces, este material se encuentra ya en el micrositio de coronavirus.gov y está abierto para todos. Sí, una cosa que los pacientes con trastorno por el espectro autista, trastornos del espectro autista, me enseñaron mucho fue la regulación de los hábitos intestinales. O sea, los pacientes con trastornos, mientras más graves, responden mucho más violentamente a los cambios intestinales, o sea, cambios sutiles en la flora intestinal, pequeñas infecciones, cosas como un mal día de comida puede terminarse en un mal día de comportamiento. Y la pandemia nos ha hecho cambiar mucho nuestros hábitos sí, claro. De alimentación. Entonces creo que eso es otro punto, ¿no? Que probablemente sea de mucho riesgo, ¿no? O sea, ya el paciente tenía como bien claro que comía, muchos tenían una escuela o tenían como, pues no sé, incluso muchos llevan dietas muy particulares, ¿no? Que pues si bien ninguna ha demostrado superioridad sobre las cosas, conozco muchos papás que hacen todo, ¿no? O sea, la dieta, las microdosis de todo, libre de gluten, libre de azúcares, todo esto. Pero ahorita en la pandemia es muy difícil llevar una dieta tan estricta como usualmente llevan muchos pacientes de trastorno del espectro autista. No sé igual si quisieras comentar algo o conoces algo al respecto, y sí, recuperarlo del material que ha estado ahí desde ya es prácticamente más de 3 meses que se subió al micrositio y que está libre para todo quien lo quiera ver. Sí, claro. En efecto, hay una relación que se está estudiando sobre la microbiota, o sea, la flora intestinal, y cómo la alteración de esta flora intestinal por alimentos, por parásitos, puede traer una repercusión en el neurodesarrollo y también en las manifestaciones de los trastornos del neurodesarrollo. Y en este caso,
se encuentran todas estas medidas, ¿no? Desde las que no están bien comprobadas, como quitarles todo el gluten, quitarles todas las azúcares, quitarles toda la caseína, pero algo que sí yo recomiendo es mantener los horarios de comida, o sea, los hábitos de comida, mantener las porciones de comida adecuadas. Otra es que, bueno, si no le pueden dar la dieta libre en gluten, como la tenían, que hago ahí un paréntesis, no sabemos hasta dónde funciona y no funciona en todos los niños según los reportes de los estudios, sí darles una dieta alta en fibra. Eso ha aumentado. Y la dieta mexicana tiene, la mexicana, como nopales y maíz. Nopal, jitomate, digamos, tenemos mucha... Es baja en gluten y alta en fibra. En gluten y alta en fibra. Entonces, esos alimentos los tenemos a la mano. Y el gluten nos llegó exportado. ¿Sí? Exactamente. Así que yo les recomiendo mantener los horarios, mantener las porciones, la dieta que sea, no tiene que ser con productos, digamos, costosos. De la dieta que tenemos los mexicanos, los productos que tenemos en la canasta son buenos. O sea, si los sabemos utilizar, son altos en fibra. Mantener la fibra diaria. Y también, por ejemplo, en este caso, quitar los azúcares refinados. O sea, no, disminuir, más bien. Hablaría más bien de una disminución de los azúcares refinados y los alimentos altos en conservadores. Como ir calculando. No necesitamos gastar grandes cantidades de dinero para lograr esos hábitos básicos en las personas. Sobre todo en las personas con algún trastorno del neurodesarrollo. Y bueno, pues el mensaje que les dejo el día de hoy es que la pandemia por COVID-19 nos ha dado la oportunidad de difundir y de reconsiderar y mejorar el servicio proporcionado a una de las poblaciones más vulnerables. Yo no estaría el día de hoy aquí si no fuera por esto que está ocurriendo a nivel mundial, y creo que gracias a algunos, como al doctor José Mendoza y a muchos otros elementos importantes ahorita de la salud mental de México y del mundo, hemos podido llegar a más rincones y capacitar cada vez a más personal de salud para que puedan tener mayor conciencia de los trastornos mentales. Y uno de los trastornos mentales que son súper importantes por la frecuencia y por la discapacidad y disfunción que provoca, son los trastornos del espectro autista. Y cómo lo viven los niños y los jóvenes y también sus familias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Tania. Creo que en verdad es uno de estos puntos que teníamos muy guardado porque era necesario. Son poblaciones altamente vulnerables. La vez pasada con Joana hablábamos de trastornos afectivos que también sufren una gran cantidad de variación en los síntomas por todos estos cambios que la pandemia nos ha generado. Y en los trastornos afectivos pues también afecta mucho la condición económica, ¿no? Con los pacientes con trastorno del espectro autista que se hacen adultos, que tienen trabajos, pues sí, o sea, sabemos que tienen trabajos como muy claros, rutinarios, a veces repetitivos, o trabajan en un sistema como que se repite. También estas circunstancias son de mucho riesgo, ¿no? O sea, de repente para todos suena muy fácil el decir, vamos a hacer cuarentena toda la vida, pero hay muchas personas que estos cambios tan repentinos pueden significar mucho más riesgo del que significa para nosotros, ¿no? Entonces creo que una vez más también la pandemia nos ha puesto en claridad que todos no somos iguales, que la pandemia nos ha afectado de manera muy distinta a todos y que es importante reconocer esos personajes que somos unos más vulnerables que otros y que podría ser un poco más necesario nuestro apoyo e intervención en salud mental. Insisto, nosotros particularmente como servidores, como personal sanitario, es muy importante que seamos sensibles, ¿no? Ante todos estos posibles elementos vulnerables en nuestro primer contacto. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Hay dos dudas. Una es, ¿cómo diferenciar el espectro autista del trastorno pragmático de la comunicación? Y la otra pregunta sería, ¿hasta qué edad son normales las estereotipias?
Sí, el trastorno pragmático de la comunicación también pasa en el DSM-5 a ser un trastorno del neurodesarrollo con una entidad independiente. La diferencia es que los trastornos del espectro autista, aparte de tener la alteración en la comunicación social y a nivel pragmático, tienen intereses restringidos y repetitivos. O sea, es la combinación. Tienen aparte apego a rutinas, movimientos estereotipados, alteraciones de la integración sensorial, y esta combinación no la tienen solo los trastornos pragmáticos del lenguaje. O de la comunicación social. ¿Y lo de las estereotipias? Los movimientos, las conductas repetitivas, las estereotipias son parte de las conductas repetitivas. ¿Y si hay como hasta una edad en la que es normal presentar estereotipias? Por ejemplo, todo depende de la frecuencia y o sea, de la respuesta, de lo que provoca la respuesta de las estereotipias y la frecuencia. Las estereotipias en los primeros 3 meses, se pueden considerar normales. Los niños hacen ciertos movimientos repetitivos, ¿no? Incluso algunos pueden ser condicionados por reflejos. O sea, hacen como algunos tipos de aleteos, pero no son tan frecuentes y no son tan marcados como en los trastornos del espectro autista y se delimitan a los primeros meses de edad. Okay. También, otro dato, las estereotipias pasaron solamente, o sea, hay personas que solo tienen un trastorno motor que se llama trastorno por estereotipias y también forma parte de los trastornos del neurodesarrollo. Pero ese es un trastorno específico que solo manifiesta estereotipias. Okay. Exactamente. Pero sin las alteraciones del lenguaje, ni la comunicación, ni las rutinas. Exactamente. También es un trastorno del neurodesarrollo. Y en esos, pues bueno, eso se considera otro trastorno. Tampoco es normal, pero es otro trastorno diferente al trastorno por el espectro. Okay. Exactamente. Bueno, también hay muchos comentarios felicitando a la doctora Tania Vargas por su extraordinaria conferencia. Agradecen mucho la información, consideran que es muy importante pues tener esto. Gracias por considerar este tema y muchas felicitaciones. Y nada más. También creo que, insisto, ¿no? Son un reto para todo el país como sistema. Ya habíamos empezado a trabajar con las universidades desde hace más de un año, o sea, yo todavía trabajando con el proyecto de las universidades incluyentes, era principalmente para personas con espectro autista, ¿no? O sea, pacientes con diagnóstico de trastorno por espectro autista, pacientes con diagnóstico de trastorno por déficit de atención, pacientes con diagnósticos de trastorno de personalidad, identificación temprana de otros trastornos mentales, pero es un reto trabajar. Y en las universidades es la parte fácil, o sea, porque dentro de lo que cabe tenemos personal más sensible, están menos tiempo con el estudiante, y los estudiantes pues tienen un poco más de control en muchas cosas, son los estudiantes que ya llegaron a la universidad, ¿no? Pero primarias y grados previos a las primarias, creo que todavía nos es muy complicado tener como sitios de lo más incluyentes, ¿no? O sea, de repente tenemos a niños con TDA que son enviados a educación especial, como si tuvieran algún retraso en el desarrollo, o como si tuvieran alguna clase de déficit cognitivo, no sé, o sea, o pacientes con inteligencia normal, pero que se identifican algunas dificultades en la comunicación o algunas circunstancias, no sé, o sea, movimientos que son como notables, pero que en la inteligencia podrían estar incluidos en un sistema regular sí. y que son un reto para nosotros, ¿no? O sea, sí. Creo que este tipo de inteligencias, mientras más frecuentes, van a ser cada vez más frecuentes, porque también, mientras menos sepamos todavía de dónde viene todo esto, sabemos que existen, o sea, al final del día, lo más constante ha sido la edad, y la edad habla de que la replicación y la interacción, digamos así, del material genético entre ambos progenitores tiene un déficit, ¿no? O sea, esto viene desde el núcleo. Y todas las posibilidades de que haya algo que modifique el núcleo pueden ser virus, pueden ser energías radiantes, pueden ser enfermedades de largo plazo, medicamentos de largo plazo. Entonces creo que de manera particular, creo que nos amplía mucho más la necesidad de autoconocimiento, la necesidad de ser muy sensible y muy consciente a la hora de decidir procrearse.
creo que también es una situación importante, no por otra cosa, sino como para atender la mayor cantidad de consejos y prevenir, ¿no? La mayor cantidad de complicaciones. Y sí, sobre todo creo que no se trata de no voy a tener hijos por esto, no, si los voy a tener, ¿qué voy a hacer, no? Cuando esa situación para poder favorecer un mundo donde todos estemos incluidos, ¿no? Donde no haya nadie que podamos decir que vaya a un centro de atención y no reciba atención porque se le considera que deba recibir una atención especial. No sé si quieres dar algún mensaje final. Y bueno, claro, seguir apostándole a la psicoeducación, a la información y a la capacitación para seguir incluyendo a estas poblaciones y a estas otras formas de neurodesarrollo, estas poblaciones como vulnerables. Seguir a diferente nivel. Yo, la verdad es que, pues, esta labor que tú haces me parece magnífica, me parece excelente. Hay que seguir, hay que sumarnos muchos más en el personal de salud para llegar a todos los rincones y poder hacer conciencia. ¿Puede haber alteraciones sensoriales sin pensar en TEA? Sí, o sea, puede haber solo alteraciones en la integración sensorial, incluso en personas sin trastorno, o sea, sin un trastorno del neurodesarrollo como tal. O sea, incluso si nos damos cuenta, obviamente en formas más leves, se han encontrado en adultos y en niños neurotípicos, por ejemplo, hipersensibilidad auditiva, hipersensibilidad visual, y digamos que la integración sensorial es como la base, pero no es solamente presentada en los trastornos del neurodesarrollo. Muchos de los trastornos, o sea, la mayoría de los trastornos del neurodesarrollo tienen afección a diferente nivel de la integración sensorial, pero alguna manifestación en la alteración sensorial no es diagnóstico de un trastorno del neurodesarrollo. O sea, ¿cuántos de nosotros, por ejemplo, de pronto ciertas texturas en la boca no nos gustan, la integración gustativa no está de lo mejor, pero sin tener un trastorno del neurodesarrollo? Todo depende de los demás elementos clínicos.